Hoy nos vamos a sumergir en la vida de un personaje que, la verdad, desafía todas nuestras ideas sobre lo que significa tener impacto. Un personaje fascinante, desde luego. Hablamos de un monje del siglo VIII que, sin moverse de su monasterio en el norte de Inglaterra, Que ya de por sí... se convirtió en una de las mentes más influyentes de Europa y, bueno, de paso, en el padre de la historia inglesa. Suena casi a una contradicción, ¿verdad? En un mundo que asociamos con guerreros, con reyes, con movimiento constante, resulta que la figura más relevante es alguien que elige la quietud más absoluta. Esa es la clave, justo esa. Vamos a explorar la vida y la obra de San Beda el Venerable para entender cómo un hombre dedicado solo a la oración y al estudio pudo transformar un continente. Es la historia de una influencia silenciosa, pero sísmica. Totalmente. La prueba de que a veces, para cambiar el mundo, no hace falta recorrerlo, sino comprenderlo de verdad desde un solo lugar. Y para comprenderle a él, es fundamental visualizar esa Inglaterra de los siglos VII y VIII. No tiene nada que ver con la que conocemos. Nada. Es un mosaico de reinos anglosajones, una tierra que acaba de salir del paganismo, en plena transición, y en ese contexto hay una tensión fascinante entre la tradición celta, que era más antigua, y la romana, que llega con una fuerza arrolladora. Y ahí los monasterios son la clave. Claro, los monasterios como el suyo, Wearmouth y Jarrow, no eran refugios aislados. Eran de hecho los auténticos centros neurálgicos de la cultura, del conocimiento, conectados directamente con Roma. Vale, pues vamos a meternos en faena. La biografía de Beda, si la miras por encima, es casi un telegrama. Nace sobre el 673 y a los 7 años entra en el monasterio. Los padres lo hubieran enviado a un internado religioso, de por vida. Es una analogía perfecta, sí. Ser un oblato significaba ser ofrecido. Una familia, literalmente, ofrecía un hijo a Dios entregándolo al monasterio para su educación y su servicio. O sea que A partir de ese momento, a partir de ahí, el monasterio se convertía en su familia, su hogar y su universo entero. Y en el caso de Beda, parece que se lo tomó al pie de la letra, porque todo indica que nunca más salió de los muros de Wearmouth Jarrow. ahí está la paradoja que a mí me vuela la cabeza. Una vida que desde nuestra perspectiva del siglo XXI podría parecer increíblemente limitada, monótona casi. Claustrofóbica incluso. Eso es claustrofóbica, y sin embargo, su influencia fue gigantesca. Pero es que esto choca frontalmente con nuestra mentalidad. Hoy creemos que para cambiar las cosas hay que estar en la calle, en la acción. ¿Cómo puede alguien encerrado voluntariamente ser el motor de nada? Pues porque su celda era en realidad un laboratorio de ideas. Él no necesitaba viajar porque, gracias a sus abades, que eran Benedicto Biscop y Ceolfrido, unos viajeros incansables. Ah, o sea que otros viajaban por él. Exacto. El mundo viajaba hasta él. Traían de Roma y de toda Europa manuscritos, reliquias, conocimientos de arquitectura, cantos litúrgicos. La biblioteca de Jarrow era una de las mejores al norte de los Alpes. Beda tenía acceso a todo el saber de su tiempo. Entonces su reclusión no era un aislamiento, sino más bien una inmersión total en el conocimiento. Tanque convirtió esa limitación en su mayor fortaleza. En lugar de ver los muros, vio los libros que había adentro. Claro. Y esto nos lleva a una idea muy potente. La vida contemplativa, la del estudio, no es una huida del mundo. Puede ser, y en su caso lo fue, el motor que impulsa la acción en el mundo. Él no procesaba información para sí mismo, la sintetizaba y la devolvía en forma de libros que eran, en esencia, manuales para construir una civilización. O sea que su quietud le permitía ver el panorama completo. Justo. El panorama que los actores del día a día, los reyes y guerreros, no podían ver. Incluso su muerte encaja perfectamente en esta imagen. Murió como vivió, dictando a un escriba una traducción del Evangelio de San Juan al anglosajón, a su lengua materna, hasta el último aliento. Su misión fue hacer accesible el conocimiento hasta el final. Una coherencia vital que es asombrosa. Su vida empezó y terminó entre libros, traduciendo y enseñando. Vale, tenemos a este erudito que, sin moverse, tiene acceso a todo el conocimiento de Europa. La pregunta es obvia. ¿Qué hizo con todo eso? ¿Dónde volcó esa sabiduría? Pues la volcó en la que sería la obra de su vida, la que le define y le da su apodo más famoso, la Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. La historia eclesiástica del pueblo inglés. Efectivamente. La terminó en el 731 y es mucho más que un libro de historia. Es que el impacto de este libro es difícil de exagerar.
Sin él, nuestro conocimiento de esa época sería un puñado de fragmentos. No entenderíamos la llegada de San Agustín de Canterbury, la conversión de los reyes, la vida de santos importantísimos. Sería como intentar montar un puzzle con el 90% de las piezas perdidas. Exacto. Pero lo que hace Veda es revolucionario para su tiempo. No se limita a recopilar anales y listas de reyes. Él crea una narrativa. Interpreta todos esos hechos dispares como parte de un plan mayor. La acción de la providencia divina guiando a su pueblo desde el paganismo hacia la fe. Le da un sentido a todo. Pero aquí me surgió una duda. Si su visión es tan profundamente teológica, ¿cómo se le puede considerar un historiador riguroso? ¿No corre el riesgo de sacrificar la verdad de los hechos en favor de su interpretación religiosa? Esa es la genialidad de Beda, y por lo que se le llama padre de la historiografía. Porque a pesar de su visión providencialista, su método era sorprendentemente moderno y crítico. ¿En qué sentido? Pues en que no se creía a cualquier leyenda. Buscaba fuentes, las contrastaba, citaba a sus informantes, y si no estaba segura de algo, lo decía explícitamente. Tenía una honestidad intelectual brutal. Vaya. En el prólogo de su obra agradece a todos los que le ayudaron, nombrando a los abades y monjes de toda Inglaterra que le enviaron documentos. Era un trabajo en red, colaborativo, casi científico. O sea que encontró un equilibrio entre la fe y la razón, entre la interpretación teológica y el rigor factual. Un debate que sigue vivo hoy, por cierto. Totalmente. Él ofrece un modelo donde ambas cosas no solo conviven, sino que se enriquecen. Su fe le da un marco para interpretar la historia, pero su rigor le obliga a basarse en los mejores datos disponibles. Construyó los cimientos de la historia de Inglaterra sobre una base sólida. Y uno pensaría que con una obra de esa magnitud ya tendría su legado asegurado, pero es que su producción es vastísima. Pasamos de la historia a más de 30 comentarios bíblicos, vidas de santos, himnos. Era un teólogo de primer nivel. Un auténtico titán. Su conocimiento de la Biblia y de los padres de la Iglesia como San Agustín o San Jerónimo era enciclopédico. Pero lo fascinante, y lo que demuestra su curiosidad sin límites, es que no se detuvo ahí. Espera, que aquí es donde la cosa se pone casi increíble. De repente, en la lista de sus obras, pasamos de comentarios sobre el Génesis a tratados sobre el tiempo, la luna, la astronomía y la música. Sí. Es un salto de gigante. ¿Cómo conectaba él en su cabeza mundos que hoy vemos tan separados? Para él no estaban separados en absoluto. Estudiar el movimiento de los astros, calcular las mareas o entender la estructura de la música era simplemente otra forma de admirar la racionalidad y la belleza de la creación de Dios. Claro, todo era parte de lo mismo. Exacto. No había un muro entre ciencia y fe. La ciencia era una herramienta para la teología. Todo el conocimiento, viniera de donde viniera, conducía al Creador. Era una especie de Google del siglo VIII, pero con una diferencia clave. No solo acumulaba datos, sino que los dotaba de un sentido trascendente. Y sin una sola notificación de móvil para distraerle. Quizá ahí está el secreto. Probablemente. Pero, un momento, ¿me estás diciendo que una de las mayores aportaciones de un genio como Beda fue básicamente hacer un calendario? Suena, no sé, menos glamoroso que escribir la historia de una nación. Pero es que eran parte de lo mismo. Su tratado De Temporum Ratione, sobre el cálculo del tiempo, fue una obra capital. Y una de sus aplicaciones prácticas fue resolver una de las mayores crisis de la Iglesia de su tiempo, la fecha de la Pascua. Cierto. La famosa disputa entre las tradiciones celtas y las romanas. Pero, ¿era para tanto? ¿Tanta importancia tenía? Era un caos político y religioso de primer orden. Imagina la corte de un rey de Northumbria, como el rey Oswiu. Él seguía la tradición celta, y su esposa, la reina Eanfleda, educada en Kent, seguía la romana. Vaya lío. El resultado era que la reina ya había celebrado el Domingo de Resurrección y estaba de fiesta, mientras el rey y su corte todavía estaban en plena Cuaresma ayunando. En el mismo palacio. ¡Qué locura! Era un símbolo visible de división. Resolverlo no era un ejercicio académico, era una necesidad de Estado para unificar el reino bajo la órbita de Roma. Y el trabajo matemático de Beda proporcionó la base científica para zanjar el debate. Ordenar el tiempo era ordenar el mundo. Entendido. Era un acto profundamente teológico y a la vez político. Lo que me lleva a la pregunta final. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo puede un solo libro, la historia eclesiástica, escrito por un monje en su celda, llegar a forjar la identidad de un pueblo entero?
Pues porque lo que Veda les dio no fue solo un registro de su pasado. Les dio una historia común y un propósito compartido. Les dio una narrativa. Eso es. Antes de su libro, un habitante de Kent, uno de Wessex y uno de Northumbria, se veían a sí mismos como eso, como kénticos, sajones o northumbrios, reinos que a menudo estaban en guerra. Eran identidades separadas, a veces rivales. Exacto. Pero en la narrativa de Veda, todos ellos, reyes, monjes, mártires, se convierten en protagonistas de una misma gran historia, la del nacimiento del Gens Anglorum, el pueblo inglés, Ahí está. unido por una fe común y un destino dentro de la Iglesia. Les mostró que a pesar de sus diferencias formaban parte de algo mucho más grande. Es un ejemplo potentísimo del poder que tiene un relato para dar forma a una cultura. Les dio una historia de la que sentirse orgullosos. En resumen, Veda fue un monje de corazón puro, un sabio de curiosidad infinita, un historiador meticuloso y un apasionado de la verdad. El título de venerable, de hecho, no se lo dio ningún papa en su momento, No, fue algo que surgió de forma espontánea. por el respeto y la fama de santidad que inspiraba, ¿no? Un respeto ganado orgánicamente a lo largo de los siglos, que es el más difícil de conseguir y desde luego el más duradero. Y él mismo resumió su vida con una simplicidad que desarma. Aprender, enseñar y escribir. Esta fue mi alegría durante todos los días de mi vida. Es la declaración de principios de un erudito feliz. Y es una figura que nos interpela directamente hoy. Se le describe como un faro sereno y firme, y creo que la imagen es perfecta. Sí, lo es. Nos enseña que la humildad intelectual es la verdadera fuente de la sabiduría, que ciencia y fe no tienen por qué estar en conflicto y que una vida de fidelidad silenciosa dedicada al trabajo bien hecho puede tener un eco que resuene durante milenios. Un eco que en su caso sigue sonando con fuerza casi 1300 años después. Y esto nos deja con una última reflexión. La inmensa influencia de Veda nació, paradójicamente, de su decisión de permanecer quieto, de profundizar en un solo lugar. Ajá. En nuestra época, que idolatra el movimiento constante, la visibilidad a toda costa, la marca personal, ¿qué podemos aprender de alguien cuyo poder transformador creció precisamente desde la quietud y el silencio? Es una buena pregunta para darle una vuelta. Quizá la pregunta que nos deja Veda es, ¿qué potencial transformador estamos perdiendo por no atrevernos a permanecer en nuestro sitio el tiempo suficiente para comprender algo de verdad en profundidad?